Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta clase de Historia de Honduras correspondiente a 10º grado. A nombre de Don Sabio y este su servidor les damos la más cordial de las bienvenidas. Acompáñennos. Y bien, les presento la unidad número 2, que es la unidad que vamos a estar estudiando y se titula Periodo Prehispánico. Vamos a estar hablando entonces de todo lo que es el periodo prehispánico y los principales momentos que abarca esta etapa de nuestra historia. Y aquí tenemos lo que son las expectativas de logro. Y son las siguientes. Vamos a darles lectura. La primera expectativa que pretendemos alcanzar al término de esta clase es definir el periodo prehispánico y los periodos que comprende. Vamos a estar definiendo lo que se le conoce como periodo prehispánico, ¿verdad? De qué año a qué año abarca, y también qué periodos comprende este lapso de tiempo, ¿verdad? Conocido como periodo prehispánico. Número 2, mencionar los factores que condujeron al primitivo poblamiento de América. Vamos a estar mencionando los principales factores que condujeron a que América fuera poblándose poco a poco. Y número 3, analizar las teorías más comunes que hay sobre lo que es el poblamiento de América. Estar mencionando 3 de las teorías más comunes, ¿verdad? Sobre cómo se pudo haber poblado el continente americano. Así que estas serán las 3 expectativas de logro que al final de esta clase pretendemos haber alcanzado. Muy bien. Rápidamente entonces presento el tema para esta clase de hoy y aquí lo tenemos. Factores y teorías más comunes que explican el poblamiento del continente americano. Así que este es el tema que nos ocupará en esta ocasión, los factores y teorías más comunes, ¿verdad?, sobre el primitivo poblamiento del continente americano, ya que como hemos de saber, el continente americano estuvo deshabitado durante mucho tiempo y poco a poco fue siendo poblado por seres humanos provenientes de diferentes latitudes, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar analizando entonces, ¿verdad?, esos factores y esas teorías que del poblamiento de América se han formulado. Muy bien. Vamos a partir de esta pregunta que tenemos aquí. ¿Desde cuándo abarca el periodo prehispánico?, dice el Señor. Cabe señalar, ¿verdad?, que analizando la palabra prehispánico, pre significa antes de la llegada de los españoles, prehispánico, antes de el dominio de España. Entonces, periodo prehispánico es el periodo que va a abarcar desde los primeros pobladores que llegan a América hasta el momento en el cual se da el contacto, ¿verdad?, o el encuentro de las dos culturas, la cultura americana con la cultura española. Así que el periodo prehispánico entonces va a abarcar desde más o menos el año 10.000 antes de Cristo hasta 1502, cuando Cristóbal Colón, ¿verdad?, arriba a nuestro país en su cuarto y último viaje, ¿verdad?, y que uno de los primeros lugares visitados fue la isla de Guanaja, ¿verdad? Luego desembarcó en Trujillo y ahí toma posesión de nuestro territorio, ¿verdad?, en nombre de los reyes de España en ese tiempo, Fernando e Isabel. Así que el periodo prehispánico viene entonces desde los años 10.000 aproximadamente, cuando llegaron los primeros pobladores al territorio hondureño, se establecieron ya en lo que hoy es nuestro país, hasta el año 1502, cuando llegan los españoles, ¿verdad?,
encabezados por Colón a territorio hondureño. ¿Qué acontecimientos comprende este periodo? Bueno, el periodo prehispánico es un lapso de tiempo bastante grande y podemos nosotros identificar varios periodos dentro de lo que es el periodo prehispánico. Por ejemplo, podemos hablar de los primeros pobladores de América entre el año 50.000 y 40.000 a.C. Según los estudios que se han realizado, los primeros pobladores de América llegaron aproximadamente entre el 50 y el 40.000 años antes de Cristo. Unos por el norte, otros por el sur, otros por la parte del centro. Pero sí, América entonces fue un continente deshabitado hasta que aproximadamente hace unos 50 o 40.000 años, en ese periodo, se empezó a poblar, ¿verdad? O empezaron a llegar los primeros seres humanos a tierras americanas. Entonces, ese sería el primer periodo, ¿verdad?, que comprende el periodo prehispánico, ¿verdad? Los primeros pobladores que llegan a América. Luego serían los primeros pobladores de Centroamérica, ¿verdad? Ya que el continente, como les hablaba, comenzó a poblarse por el norte y por el sur, ¿verdad? Por el norte, sobre todo lo que es la corriente asiática, y por el sur lo que es la corriente oceánica, ¿verdad? Entonces América comienza a poblarse por lo que hoy es Norteamérica y por lo que hoy es Sudamérica. Entonces comienza a poblarse de norte a sur y de sur a norte, a tal grado que para el año entre el año 22.000 y 20.000 antes de Cristo llegaron los primeros seres humanos a Centroamérica, a lo que hoy es Centroamérica, ¿verdad? Entonces pasó mucho tiempo, como podemos ver, desde los primeros pobladores que llegan a América, ¿verdad?, entre el 50.000 y el 40.000 antes de Cristo, prácticamente unos 20.000 años después, ¿verdad?, llegan los primeros pobladores a lo que es territorio centroamericano. Y nosotros diremos, bueno, ¿por qué tardó tanto tiempo? La verdad es que Centroamérica, por ser una zona bastante selvática de difícil acceso, ¿verdad?, no presentaba así como muchos deseos de querer explorar, ¿verdad?, por lo difícil del terreno, lo montañoso también, ¿verdad? Entonces, además que Centroamérica pues está ubicada precisamente en el corazón, ¿verdad?, de América. Entonces obviamente la corriente migratoria que venía del norte tardó mucho tiempo en bajar hasta el centro, igual que la corriente migratoria que venía por el sur tardó bastante tiempo en subir hasta el centro, hasta Centroamérica. Entonces ese es el segundo periodo. Y el tercer periodo serían los primeros pobladores ya de Honduras, ¿verdad?, ya los primeros personas que llegan a lo que hoy es Honduras, ¿verdad?, que es entre el 11.000 y el 10.000 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, dentro del periodo prehispánico, ¿verdad?, podemos ver estos tres grandes momentos, ¿verdad?, en la historia de Honduras, ¿verdad? Primero sería pues los primeros pobladores de América allá como entre el 50 y 40.000 antes de Cristo. Luego, después de 20.000 años, llegan los primeros pobladores a Centroamérica, ¿verdad?, allá como entre el 22.000 y el 20.000 antes de Cristo. Y luego los primeros pobladores ya de Honduras, ¿verdad?, aproximadamente entre el 11.000 y el 10.000 antes de Cristo. Serían los tres periodos o tres momentos que comprende el periodo prehispánico para nuestro muy bien, y vamos a continuar el tema. Ahora vamos a mencionar cuáles son los posibles factores que condujeron a ese primitivo poblamiento de América, ¿verdad?
porque según los estudios que se han hecho, América estuvo despoblada y poco a poco fue siendo poblada, ¿verdad? Recordemos que América es el único continente que está separado de los demás, ¿verdad? Y que solo se puede llegar por tierra, por aire y por agua, ¿verdad? Contrario a los demás que comparten un mismo territorio, ¿verdad? A excepción de Oceanía, que son islas, ¿verdad? Entonces, al desconocerse que existía América, ¿verdad? Prácticamente el continente estuvo deshabitado y poco a poco quienes lo iban descubriendo iban habitándolo. Bueno, uno de los factores que pudo haber influido para que el poblamiento de América fueron los cambios climáticos, ¿verdad? Como hoy en día, en esos tiempos también han habido cambios climáticos, ¿verdad? Como por ejemplo las glaciaciones, ¿verdad? La glaciación de Wisconsin, por ejemplo, en Europa y Asia, ¿verdad? Provocó pues la migración de personas, ¿verdad? En busca de mejores tierras, ¿verdad? Con climas menos fríos para poder vivir y establecerse ahí. Entonces los cambios climáticos han sido uno de los factores, ¿verdad? Que han ocasionado precisamente o que condujeron, ¿verdad? A explorar nuevas tierras y por ende pues a llegar a América para poblarlo, ¿verdad? Otro factor es el agotamiento de la flora y la fauna propia para la caza en Europa y Asia, ¿verdad? Sabemos que el ser humano, ¿verdad? Por mucho tiempo se dedicaba a lo que es la caza, ¿verdad? La caza y la pesca. Entonces, la escasez de animales para cazar, ¿verdad? Que eran su base alimenticia, ¿verdad? Y además también la escasez de flora, ¿verdad? De plantas que dan alimento. Entonces, de alguna manera influyó para que el hombre explorase nuevos territorios en busca de alimento y en busca de animales pues para poder cazarlos, ¿no? Entonces ese es el otro factor. El tercer factor, la búsqueda de nuevas áreas con abundancia de cacería, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? El hombre por instinto siempre busca sobrevivir y ya cuando en un lugar ya no hay suficiente fuente de alimentación, entonces emigra, ¿verdad? Por instinto, ¿verdad? Para solventar sus necesidades básicas. Muy bien, el otro factor es la migración de animales que cruzaban hacia nuestro continente, ¿verdad? Buscando alimento y mejores climas también. Así como los seres humanos, ¿verdad? Nos movemos de un lugar a otro. Cuando, por ejemplo, en la zona donde vivimos ocurre un desastre natural, ya sea una inundación, un terremoto, la erupción de un volcán, entonces uno busca otro lugar más seguro donde vivir, pues los animales también hacen lo mismo. Y se cree, ¿verdad?, de que muchos animales huyendo del frío, ¿verdad?, de esas glaciaciones, emigran, ¿verdad? Y de alguna manera llegan hasta el continente americano, ¿verdad? Producto pues de esa migración forzada, ¿verdad? Provocada por el intenso frío, ¿verdad? de las glaciaciones. Además también en busca de nuevos alimentos, ¿verdad? Ya sea pastizales o nuevas presas para cazar. Otro factor es el hombre inmigró hacia América en búsqueda de climas más benignos para la vida. Sabemos que
América es un continente con un clima tropical, ¿verdad? Donde también se conjugan otros tipos de clima, pero así en términos generales, América tiene diversidad de climas, ¿verdad? Entonces, el hombre primitivo buscó, ¿verdad?, nuevos sitios donde poder tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? Con climas más adaptados, ¿verdad?, que le permitan poder hacer todas las actividades necesarias para sobrevivir. Entonces eso llevó al hombre, ¿verdad?, también a emigrar en busca de nuevos territorios. Y un factor más, ¿verdad?, el hombre, aprovechando el congelamiento de la parte norte del continente, ¿verdad?, pudo atravesar el estrecho de Bering y llegar hasta América, ¿verdad? El estrecho de Bering queda cerca, ¿verdad?, de Alaska, ¿verdad?, ahí por las islas Aleutianas, y si nosotros medimos, ¿verdad?, desde lo que es la anchura del estrecho de Bering, nos vamos a dar cuenta que habrá unos 200, un poco más de 200 kilómetros de distancia, y que al congelarse esa parte por estar cerca del Polo Norte, al congelarse toda esa agua de ahí, permitió que el hombre pudiese pasar, ¿verdad?, de alguna manera, cruzar el estrecho de Bering y llegar hasta el continente americano, ¿verdad?, procedente de Asia, porque precisamente Asia, ¿verdad?, lo que es lo que hoy conocemos como Rusia, está bien cerquita de Alaska. Entonces solo los divide el estrecho de Bering. Entonces se cree que el hombre pudo haber pasado, aprovechando el puente natural formado por el hielo, ¿verdad?, haber pasado de Asia a América, ¿verdad?, por el estrecho de Bering. Muy bien, pues esos son algunos factores, ¿verdad?, que se cree, pues, condujeron al primitivo poblamiento de América. Muy bien. ¿Qué características tenían los primeros pobladores? ¿Cómo eran estos primeros seres humanos que llegaron a nuestro continente americano? Bueno, pues ahorita vamos a caracterizarlos. Ahí los tenemos. Generalmente eran sociedades nómadas, ¿verdad? ¿Qué significa nómadas? Bueno, no tenían un lugar fijo para vivir, ¿verdad? Estaban un tiempo en un lugar, pero cuando el alimento se acababa, tenían que moverse a otro sitio, ¿verdad?, donde hubiese más abundancia de alimento. Entonces eso no les permitía a ellos poder estar en un solo lugar, porque ellos dependían de lo que la naturaleza les daba. Entonces eran nómadas porque no tenían un sitio fijo donde vivir. No habían aprendido a cultivar todavía, ¿verdad?, y estaban a expensas de lo que la naturaleza les pudiera proveer, ¿verdad? Entonces de esta forma ellos tenían que andarse moviendo constantemente de un lugar a otro, y eran grupos más o menos entre unos 15 y 20 individuos, ¿verdad?, en grupos, y generalmente se dedicaban a la caza y la pesca, sus dos actividades principales. La recolección de frutos, semillas silvestres sobre todo. Generalmente los hombres se dedicaban a lo que es el trabajo más fuerte, que es la caza, la pesca, y las mujeres a recolectar frutos, semillas, preparar los alimentos, cuidar los hijos, ¿verdad? Entonces, pero igual, ¿verdad?, estaban en constante movimiento, generalmente de un lugar a otro, ¿verdad? Eran nómadas. Otra característica importante es que practicaban la caza de macrofauna. ¿A qué nos referimos cuando decimos macrofauna? Estamos hablando de animales muy grandes, ¿verdad? En ese tiempo, pues, de los animales preferidos para la caza, por ejemplo, el mamut, este animal que es, por decirlo así, un antepasado de los elefantes, ¿verdad?, ya extinto, el mamut. El tigre comido de sable,
cazaban entre otros lobos, mastodontes, bisontes, osos, que eran animales muy grandes, ¿verdad? Y de los cuales ellos podían aprovechar toda su carne, ¿verdad? También su piel, ¿verdad? Para cubrirse, ¿verdad? Y protegerse del frío, ¿verdad? Entonces, esta es otra característica importante, ¿verdad? Que eran cazadores de macrofauna, o sea, de animales muy grandes, para lo cual pues tenían que hacer uso de toda su astucia, ¿verdad? Y de trabajo en equipo para poder cazar un animal tan grande, ¿verdad? Y poder aprovechar su carne, ¿no? Otra característica importante es que conocían y dominaban el fuego, ¿verdad? Pero no tenían un territorio definido, ¿verdad? Ya pues con el tiempo el hombre inventó el fuego, que ya le permitió cocer sus alimentos, ¿verdad? A calentarse también, pero aún así todavía no había inventado la agricultura, ¿verdad? Todavía no podía cultivar. Entonces eso todavía no les permitía poder establecerse en un lugar fijo. Otra característica de estos primeros pobladores que llegaron a América es que dependían del medio físico que los rodeaba, y no conocían la agricultura, como lo acabamos de mencionar. Entonces, al no saber cultivar, dependen de lo que la naturaleza les da. Una vez que se acabe el alimento en esa área donde ellos estaban, pues tenían que moverse forzosamente a otro lugar que les ofreciera mejores fuentes de alimentación, ¿verdad? Porque pues todavía no se conocía la agricultura, ¿verdad? Muy bien, por cierto, la agricultura, ¿a quién creen ustedes que se le atribuye la invención de la agricultura? ¿Al hombre o la mujer? Déjenme decirles que a la mujer, ¿verdad? Porque como el hombre generalmente pasaba fuera de casa, ¿verdad? Cazando, pescando, entonces la mujer se quedaba recogiendo frutos, raíces para preparar los alimentos, y ella comía de esos frutos y tiraba las semillas, y de alguna manera notó que esas semillas germinaban, nacían, se convertían en nuevas plantas. Entonces por eso a la mujer se le atribuye el hecho de haber inventado la agricultura, aunque fue el hombre quien la desarrolló, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué teorías sobre el poblamiento de América existen? Vamos a ver ahorita algunas de las principales teorías que del poblamiento de América se han hecho, se han formulado por algunos antropólogos e historiadores, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos entonces, vamos a mencionar las principales teorías y vamos a ir caracterizando cada una de ellas. Una de las teorías más sonadas, por decirlo así, o una de las teorías principales está basada en la Biblia, y es la teoría religiosa. ¿En qué consiste la teoría religiosa? Bueno, esta teoría religiosa está basada en la escritura, ¿verdad? Que pues según algunos religiosos, ¿verdad?, creen que los indios americanos son descendientes de Sem. ¿Y quién era Sem? Bueno, pues Sem era uno de los hijos, de los 3 hijos que tuvo Noé, a quien después del diluvio universal se supone llegó a América, ¿verdad? Y que precisamente de Sem descienden todos los indios americanos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teoría religiosa, ¿verdad? Basado en la historia de la Biblia, ¿verdad?, que se supone que después de que Noé se salvó con toda su familia, ¿verdad?, y que las aguas bajaron, ¿verdad?, pues
ellos se separaron y Zen de alguna manera, ¿verdad?, llegó al continente americano y a partir de él pues fue creciendo la población, ¿verdad? Entonces eso nos dice la teoría religiosa, pero también está la teoría autoctonista. ¿Qué nos dice la teoría autoctonista? Bueno, pues ahorita vamos a hablar de ella. Esta teoría es expuesta por Florentino Ameghino, ¿verdad? Un antropólogo argentino, el cual, basado en los estudios, ¿verdad?, del hallazgo de restos fósiles de animales y seres humanos encontrados en lo que es la región de las Pampas en Argentina, le llevó a pensar a él, ¿verdad?, de que precisamente el hombre americano es oriundo de América, o sea que no vino de otros lugares, sino que el hombre americano apareció por primera vez en América, ¿verdad? Entonces la teoría autoctonista de Florentino Ameghino nos trata de dar a entender, ¿verdad?, que los americanos somos oriundos de América, que no venimos de otro continente, ¿verdad?, que este continente no se pobló por extranjeros, sino que el hombre americano es originario de América, que aquí apareció por primera vez, ¿verdad? Y habla él, según los estudios de esos restos que se han encontrado, ¿verdad?, de lo que es la región de las Pampas argentinas, que se supone ahí, ¿verdad?, se formaron los primeros pueblos americanos, ¿verdad? Y bueno, eso nos expone la teoría autoctonista. Y está una tercera teoría, que es la teoría inmigracionista. La inmigracionista, ¿verdad?, como la palabra lo dice, ¿verdad?, supone que el hombre americano, ¿verdad?, vino de afuera, vino de otros continentes. O sea, que América es un continente de inmigrantes, ¿verdad?, de seres humanos, de personas que vinieron de otros continentes a habitar América, ¿verdad? Sostiene que el hombre americano procede de otros continentes, ¿verdad?, especialmente África, Asia, Australia, ¿verdad?, como veíamos entonces. Vean, la teoría inmigracionista precisamente nos está diciendo lo contrario a la teoría autoctonista, que sostiene que el hombre americano es originario de América. La teoría inmigracionista nos dice que no, que el hombre americano vino de otros continentes, es procedente de otros continentes, ¿verdad? Y que América se fue poblando producto de varias corrientes migratorias, como la asiática, que entró por el norte, ¿verdad?, la australiana, ¿verdad?, que entró por el sur, y también la corriente africana, que pudo haber entrado por el centro también. Esta teoría ha sido argumentada científicamente por muchos antropólogos, ¿verdad?, de origen norteamericano, y es una teoría que está mejor sustentada que las anteriores. La teoría inmigracionista es quizá la teoría que científicamente se ha logrado argumentar mejor, ¿verdad?, y que de alguna manera tiene mayor credibilidad, ¿verdad?, que el continente americano se pobló, ¿verdad?, con seres humanos que vinieron de otras latitudes, ¿verdad? Muy bien, como podemos observar aquí en este mapa, ¿verdad?, las posibles corrientes migratorias que llegaron, ¿verdad?, a través del estrecho de Bering. Esta es la parte que les mencionaba del estrecho de Bering, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí cómo América está bien cerca de Asia, a unos
poco más de 200 kilómetros de distancia ahí, y aprovechando la última glaciación, el hombre pudo haber cruzado de Asia a América y así comenzar a poblarse el continente americano. Y pudo haber llegado gente pues de África, de Asia, de Australia, ¿verdad?, a poblar nuestro continente. Es lo que nos dice la teoría inmigracionista, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a evaluar lo aprendido en esta clase de hoy. Si somos capaces de responder estas preguntas, significa que hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio. Si no, pues sería bueno hacer un repasito del tema a fin de que podamos responderlas. ¿Qué es el periodo prehispánico? ¿Cómo podrías explicar lo que es el periodo prehispánico y qué años abarca el periodo prehispánico? Número 2. Mencione algunos factores que condujeron al primitivo poblamiento de América. ¿Qué factores se cree pudieron haber influido para que América se fuese poblando poco a poco? Número 3. ¿Cuál es para usted la teoría más acertada sobre el poblamiento de América? De las 3 teorías que vimos, ¿verdad?, la religiosa, la autoctonista y la inmigracionista, ¿cuál de las 3 teorías es para usted la más acertada, ¿verdad?, o la más creíble sobre el poblamiento de América? ¿Verdad? Mencione cuál y diga por qué. Muy bien, si eres capaz de responder a estas 3 preguntas, significa que hemos logrado el objetivo o los objetivos que nos propusimos, ¿verdad?, en el principio de la clase. Ahora les propongo la actividad para hacer en casa. Ahí en sus cuadernos, ¿verdad?, o en su libreta de apuntes, les propongo las siguientes actividades. Número 1, copiar y responder. ¿Desde cuándo abarca el periodo prehispánico y qué acontecimientos importantes comprende? Esta sería la primera pregunta que les propongo a realizar ahí en sus cuadernitos. ¿Desde cuándo abarca el periodo prehispánico y cuáles son los periodos que comprende? Sería la primera pregunta a responder. Ejercicio número 2 sería este: elaborar un cuadro sinóptico, ¿verdad?, sobre algunos factores que condujeron al primitivo poblamiento de América. Un cuadro sinóptico donde mencionen ustedes los principales factores que condujeron, ¿verdad?, a la llegada de los primeros pobladores a América. Siguiente actividad: mencionar algunas características de esos primeros pobladores, cómo eran, a qué se dedicaban, ¿verdad?, cómo se organizaban, ¿verdad?, mencionar algunas de sus características. Número 4 sería elaborar un mapa cognitivo de Aguamala sobre las teorías más comunes que explican el poblamiento de América, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuáles son esas teorías, ¿verdad? Elaboramos un mapa cognitivo similar a este ejemplo que está aquí y vamos explicando cada una de esas teorías, ¿verdad?, qué es lo que expone cada una de esas teorías, ¿verdad? Entonces ahí está. Y la última actividad sería mencionar y explicar, ¿verdad?, mencionar y explicar las teorías inmigracionistas más conocidas, ¿verdad?, porque dentro de la teoría inmigracionista hay varias teorías, ¿verdad?, varias teorías. Entonces mencionarlas y explicar algunas de las teorías inmigracionistas que hay, ¿verdad? Así que bueno, pues les dejo esa actividad para
complementar este estudio. Y muy bien, hemos llegado a la parte final de esta clase, esperando que les haya servido de mucho. Nos vamos a despedir de ustedes, don Sabio y yo, esperándoles en la próxima, y también invitándoles a que se suscriban a nuestro canal, que compartan estos videos y que también puedan darle me gusta, ¿verdad? Para seguir creciendo y sirviéndoles con todo el amor del mundo. Hasta luego, que estén bien.